¿Cuál es el destino más probable de un Estado que estalla en sus componentes? Me imagino que un Estado disperso, un Estado cuasi inexistente como centralidad política, el proceso de desquiciamiento de la unidad territorial está en curso. Nadie va a evitarlo, a no ser que se interrumpa el control, del chavismo sobre el Estado. Pero no es solo que caiga el chavismo, es que caiga también los que pretenden arrastrarnos tras la continuidad de esta institucionalidad del Estado chavista, que es el plan de Henry Ramos y de Caprilito: ser electos o ser considerados una clase política de relevo con la Constitución chavista del 99. Y no se va a poder, porque sustituir una casta de malandrines por otra casta de malandrines, no sé a quién le convenga, al país no le conviene. Por eso decía que, lo queramos o no, la Fuerza Armada, en su fractura interna, que deberá producirse para que sucumba a este régimen, que se sostiene en la unidad del pranato militar, una vez que se fracture esta Fuerza Armada, entonces entramos en una fase de absoluta incertidumbre, a no ser que dentro de las Fuerzas Armadas surja una tesis de reconstrucción del Estado. Y esa es nuestra tesis. ¿Cómo puede reconstruirse el Estado? Depende quiénes asuman el poder. Porque si lo asume gente incapaz de reorientar toda la economía, por ejemplo, por allí se va al demonio también la ausencia de soluciones económico-sociales, de la revalorización del salario, de la reconstrucción de la moneda, de la reconstrucción del sistema bancario, de la reconstrucción de todas las redes comerciales, de las redes de producción y de las redes de llevar al consumidor por mayoristas y minoristas todo el volumen impresionante de artículos que hay que producir, en los cuales hay todo el déficit y que hay que importar y producir internamente. O sea, el que falle en ese rediseño, falla en todo, pero también fallaría si no hay la manera de reventar el AMPA en Venezuela, sin la cual no hay ni seguridad jurídica, ni hay una estabilidad institucional, ni de la vida cotidiana de los habitantes. Entonces tienen que asumir una revolución económica completa, una transformación económica en base a un capitalismo concurrencial pero superactivo, y tiene al propio tiempo que establecer un Estado de agresivo control del AMPA. Eso, mis amigos, para producirlo se necesita una dictadura. Yo sé que es un término que eriza la piel de la gente. Mi amigo García Banz en estos días también asumía este debate que tenemos hace años, de que debe haber un gobierno, una dictadura de la ley. Explicamos de hace 2 o 3 años atrás. Como la palabra dictadura está asociada a crápulas como el madurismo, hasta que por fin empezó a distinguirse que esto no era ninguna dictadura, que dictadura es un recurso, como bien recuerda el amigo García Banz, un recurso de la República para restituir la ley. Es el típico ejemplo de Cincinnato allá en Roma, que para insurgir contra la demagogia, instituye un régimen de dictadura provisional que vuelve a poner orden en la República. Bueno, es inevitable que vayamos a una dictadura que ponga orden en la República, que se ha hecho inexistente en Venezuela. Para que haya república deberá existir un gobierno, no es despótico, es un gobierno de autoridad, un gobierno que ponga la ley por delante y discipline el país
durante un periodo. De manera, Caprilito y tus campañas electorales eternas, Henry Ramos y tus bases ADECA, viendo a ver cómo se cogen las alcaldías y la vaina para robar, como siempre hacen. No, señores de Primera Justicia y señor Rosales, propietario del Zulia, no hay chance para ustedes. No hay. Se acabó la mariquera. Se acabó. Porque una dictadura provisional de 1, 2, 3, 5 años, yo no sé cuánto dure, debería ser poner en orden la casa, poner en orden la economía, poner en orden la moneda, poner en orden las instituciones que nos permitan que los ciudadanos puedan elegir, que las autoridades emanen de una verdadera participación de ciudadanos conscientes y no de trullas, hordas de la partidocracia depredadora de los bienes públicos. Construir una república, mis amigos, un poco complicado, ¿saben? A ver, hagamos la historia. Habían 3 siglos de relativa prosperidad. En Hispanoamérica nos recuerdan los hispanistas de la gente de bueno y gente también de ese mismo tipo de propuestas teóricas en la península ibérica, como María Elvira Roca Barea. Nos recuerdan que en el siglo XVIII las ciudades hispánicas en América eran mucho más prósperas que en toda Europa. Fueron 3 siglos no de colonización y salvajismo de los que mataron no sé cuántos millones, toda esa piratería de Chávez y de los indigenistas y toda esa varilla, toda esa basura teórica de la leyenda negra, no puede evitar constatar históricamente que la Ciudad de México, por ejemplo, era una bulliciosa ciudad llena de comercio y de vida estable para, no sé, 30, 50, 100 mil habitantes, mientras que Boston o Nueva York eran una ranchería inútil y marginal. No habían ciudades en la propia España, que era lo más avanzado de la época, que se pudiera comparar con las ciudades de Iberoamérica, fundadas y desarrolladas por la colonia española, colonia como proceso de poblamiento, de desarrollo, de ciudades, de universidades, de la lengua, del mestizaje. Y la desgracia vino con la independencia, mis amigos, porque los blancos criollos, los mantuanos, peleados por querer una parte mayor de la tajada de esos países, de todos estos países, resolvieron, chicos, acabar con ese esquema una vez que Bonaparte invade España y transforma aquella España en un enorme vacío de poder que permite que todos estos blancos criollos se alzaran con el poder y hicieran una feroz guerra interna contra incluso segmentos de la propia población que no quería esa independencia y se transformaran en lo que Bolívar dictaminó al final de sus días. Hemos logrado el bien de la independencia, único bien que hemos conquistado a costa de todos los otros bienes. Es decir, el desastre heredado en la agricultura, en la ganadería, en la población que perdimos 1/3, la destrucción masiva de bienes, de hacienda, todo. Ah, pero éramos independientes. Muy bien. 70 años del siglo XIX dando tumbos en manos de caudillos regionales y de guerras incesantes de cada bicharraco que se le ocurría bautizarse a sí mismo como el nuevo libertador. Hasta que llega Gómez, pone orden, se estabiliza la moneda, se estabiliza la solvencia del Estado, por primera vez se pagan impuestos, hay aduana, qué sé yo, no se debe nada y el país progresa lentamente, ¿cierto?, por un modelo de ricos terratenientes allí que
No era así, pues, el ideal del capitalismo concurrencial, ni nada por el estilo, pero así todo, con Pérez Jiménez cierra el largo periodo histórico de los 8 en el poder. Y llega Adey Copey, inicialmente inspirado por grandes próceres civiles como Rómulo Betancourt, pero la plaga llegó rapidísimo. Las corruptelas de Adey Copey en el poder hunden aquello hasta inspirar, pues, a un chafarote como el tal Chávez la necesidad de un nuevo Bolívar, y se transforma en un Boves cualquiera que acaba con el Estado venezolano, porque deja la pléyade de incapaces de siete suelas y de ignorantes de todo lo hábil, de todo lo necesario para dirigir un poder de Estado. Bueno, eso no interesaba. Interesaba el pensamiento de Che Guevara y el pensamiento de Fidel Castro y toda esa porquería que acuñó como ideología de Estado hasta destruir esta nación como estamos viéndola. Ajá, ¿y ahora por dónde vamos? ¿Usted no les parece que hay aquí una cosa que está faltando desde hace años? Puesto que hemos sido un país que se autodestruyó durante 2 siglos, el error de diseño no está, no voy a decir que en la propia independencia, porque ya tampoco España pudo seguir siendo una nación unida, dio tumbos en guerras civiles, etcétera, etcétera, y en lo que va de siglo, bien, no le han faltado grandes calamidades también, pero estoy hablando de valores del hispanismo. ¿No eran acaso los valores del hispanismo que nos hicieron prósperos del siglo XVI al XVIII, perdón, o sea, 16, 17 y 18, 3 siglos de incremento incesante de la riqueza y de la cultura nacional, y así en toda América Latina, con zonas más privilegiadas unas que otras por sus mayores recursos minerales o agrícolas y pecuarios? ¿No será, mis amigos, que después de haber perdido el nexo con España, y no por haberlo perdido, perdimos a su vez el chance de ser algo que beneficiara a nuestra propia población y nos hundimos en el desorden y la anarquía durante lo que restó del siglo XIX y el siglo XX entero, que íbamos más o menos enrumbados con las tesis de la centralidad del Estado? Al llegar la plaga de la corrupción adeco-copeyana y más aún la gangrena del chavismo, ¿acaso no perdimos todo lo que teníamos?